buen contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. En breve, vamos por más con Moraima Oyola, pero ahora, tema interesante por un caso en el estado de Nevada, que está dando mucho de qué hablar. Tenemos a la licenciada Sonimar Lozada. Este caso, Fernán Moraima, oyentes de Nueva Vida, es de la semana pasada esta decisión. Otra decisión del Supremo que de alguna manera impacta de la forma en que, por decirlo así, opera la iglesia. Sonimar, buenos días. Muy buen día. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos por allá. Luego de un tiempito, ¿verdad?, que ha pasado, qué bueno tenerte en línea telefónica y qué bueno que sigues activa en esta lucha, ¿verdad?, dentro de tu profesión, para que nos expliques cuál es el caso, qué fue lo que pasó en Nevada y por qué, de alguna manera, pues afecta a la iglesia. Cuéntanos un poquito. Pues mira, la realidad es que es bien interesante, ¿no? La manera en que los oficiales del Estado, los gobernadores, han atendido la realidad, ¿verdad?, de la situación que ha representado a la salud y a la seguridad de las personas, la amenaza del COVID-19, y cómo en algunos casos esta autoridad del gobierno se ha extralimitado en su autoridad para impactar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo estamos viendo en diferentes áreas, ¿no? Particularmente en lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de religión, a la libertad de expresión religiosa. Hemos visto varios ataques en las últimas semanas y meses de gobernadores de Estado, que intencionalmente, expresamente, han tomado unas declaraciones, han dado unas declaraciones de emergencia. Se les puede llamar declaración, se le puede llamar orden ejecutiva, como en el caso de Puerto Rico, en donde a raíz de la amenaza inminente que representa la salud y la seguridad del pueblo, el poder ejecutivo, que es el gobernador, no la Asamblea Legislativa, que es la que hace leyes, el gobernador dice, no, pues yo voy a declarar y voy a hacer ley, esto es lo que se va a hacer ahora mismo, por encima de la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Y abrogándose ese poder de hacer ley en esta condición de emergencia, de cierta forma, ya sea o expresa o implícitamente, están limitando a las iglesias específicamente a operar, a abrir y a ofrecer sus servicios religiosos. En este caso de California específicamente, el caso de Nevada, es que hubo un caso de California recientemente también. Uh-huh. En este caso de Nevada se resolvió el 24 de julio, o sea, fue la semana pasada. ¿Y trataba de qué, Sony? Este caso trata específicamente de una iglesia en Nevada que quería reabrir junto con en la fase 2 del reopening de reabrir de Nevada. Del Estado. Ellos querían abrir y le estaban proponiendo al Estado que ellos querían abrir hasta el 50% de su capacidad, que eran 90 personas. El Estado promulga una normativa en la que dice, aquí puede abrir los restaurantes, los bares, los casinos, los gimnasios, todo el mundo, hasta un 50% de su capacidad, menos las iglesias. Las iglesias solamente pueden acomodar hasta 50 personas dentro de su edificio, independientemente de cuán grande sea ese edificio. Eso incluía los cines también, el 50% en los cines. El 50% en los cines, el 50% en los bares, en los casinos, que son lugares en donde usualmente el 50% de capacidad podría llegar a ser de miles de personas. Podría llegar a ser de 1,000 personas en un casino en Nevada. El Estado no estableció la diferencia porque en esos lugares 50% y en la iglesia un 25%. Uh-huh. El Estado nunca justificó eso, lo explicó. No, ni siquiera un 25%. Es simplemente 50 menos de 50 personas. ¿Tú sabes lo que es eso? 50 personas.
Sí que O sea que si yo soy un pastor de una iglesia de 5,000 personas van 50. y el distanciamiento social me permite tener 2,000, yo puedo tener un culto de 50. Exactamente. No importando las Increíble. condiciones de seguridad, no importando las precauciones. De hecho, parte del recurso que la iglesia hace pidiendo a los tribunales ayuda es nosotros estamos pidiendo no más, nosotros no queremos privilegios, Exacto. solamente queremos estar en igualdad con los demás comercios y queremos el 50%, que son solamente 90 personas. Y además de eso, vamos a hacer todas estas medidas de seguridad que están aquí, que incluso iban por encima de los mínimos requeridos por el Estado. Y dijeron el por qué, o sea, ¿por qué la diferencia? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos simplemente emitió un comunicado en el que dijo denegado. No expresó razones, no entró a discutir el por qué, no le interesó entrar en el asunto. Sin embargo, fue interesante porque varios jueces, los que no estuvieron de acuerdo, sí emitieron opiniones y dijeron por qué no estaban de acuerdo. Y básicamente son justificaciones en donde cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que la prohibición a las iglesias tan específica en este caso resulta en una violación no solamente a la libertad religiosa, sino a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, y simple y sencillamente no hay una justificación en ninguno de los recursos presentados por el Estado, en donde ellos por lo menos expliquen de qué forma es más riesgoso el que las personas se congreguen en la iglesia con sus medidas de seguridad, hasta 90 personas en un salón gigante, ¿no? Versus el que cientos de personas se aglomeren en un casino, en una misma mesa a jugar póker, compartiendo los dados, compartiendo las cartas, cambiándose de maquinita en maquinita todo el tiempo para probar su suerte en diferentes áreas y que no haya restricciones de movimiento. No hace ningún tipo de sentido ni lógica, pero sin embargo el Tribunal Supremo prefirió despacharlo y simplemente ni siquiera entrar a discutir el asunto. Sony, te pregunto, ¿este es el Supremo del Estado de Nevada o es el Supremo de la Nación? El Supremo de la Nación. Ellos comenzaron en su estado, radicaron un caso en la federal en su estado y luego continuó subiendo porque se lo denegaron en todas las etapas. Y al llegar entonces al Supremo, el Supremo eligió igualmente denegar su petición de auxilio, ayúdame. Simplemente no expresaron nada y lo único que contamos hoy es con las expresiones de los argumentos de los jueces que no estuvieron de acuerdo, que simplemente se basan en esto es una inconstitucionalidad que no tiene una justificación. El juez Kavanaugh y Gorsuch, los que nombra Trump, ¿verdad? Bajo la premisa de que son jueces conservadores, ¿cómo lo vieron? Bueno, Kavanaugh y Gorsuch fueron disidentes. No, perdóname. Gorsuch fue disidente. Sin embargo, los jueces Alito, Thomas y Kavanaugh estuvieron de acuerdo en el denial, en denegar. Kavanaugh estuvo de acuerdo. Creo que sí. Déjame buscar aquí el caso, si lo tengo aquí al frente. O sea, me sorprende porque si eso es un juez conservador que se va en una decisión en contra de algo tan básico, pues entonces no es tan conservador. O sea, se alió a la línea de verdad del ala liberal en una decisión que le quitó esta protección a la iglesia, y esto establece entonces un precedente. Y te pregunto, Sony, la iglesia default perdió su libertad constitucional de tomar esas decisiones, y ahora los gobernadores de los estados
y en este caso de Puerto Rico, si ocurriese, va a prevalecer cuando el Estado diga las iglesias se reúnen en este % o no se reúnen, porque es como que una jurisprudencia nueva, o me estoy equivocando. Están estableciendo una jurisprudencia nueva ante este tipo de acción cuando es por cuestiones de salud. Pues se establece un precedente, ¿no? Esto es un precedente. Bueno, ellos simplemente se denegaron a atenderlo. Ya es la segunda vez en las últimas semanas que lo deniegan a atender, y cuando ellos simplemente deniegan a atender es que no quieren entrar en el issue, no quieren entrar en el asunto, y se lo delegan a los estados para que los estados hagan lo que los estados entiendan. Por lo tanto, de hecho, uno de los argumentos en este caso de Nevada es precisamente el caso de California, que fue resuelto recientemente, en donde ellos dicen, mira, si a California tampoco los dejaste también hacer lo que querían, en donde California también tenía sus restricciones, fueron impugnadas, y el Supremo eligió no entrar en ese caso igualmente. Exacto. Prevaleció en el caso de California la decisión del gobernador Newsom de mantener un tope de 100 personas en el caso de California, ¿cierto? Exactamente. Por lo menos en lo que tiene que ver con el Supremo, que ellos lo que estaban pidiendo era, ayúdame porque en el Estado me están violentando mis derechos. Y por lo tanto necesito ayuda del Supremo para detener esto, en lo que el caso se ve completamente en mi estado. Detén la ley en lo que nosotros lo resolvemos en el estado. Eso es lo que ellos le piden al Supremo de Estados Unidos. Y sin embargo el tribunal dice no, yo no me voy a meter en eso, que si te lo denegaron allá, pues allá ustedes resuelvan. Y ciertamente eso para los demás estados que están viendo, ¿no?, lo que está pasando, lo que representa es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no se va a meter en lo que nosotros hagamos ahora mismo. Por lo menos en lo que tiene que ver a las iglesias. ¿Y qué se supone que ocurra si entonces el Supremo no quiere intervenir? ¿Qué se espera que ocurra? Se acabó el auxilio para la iglesia. Ajá. Se acabó el auxilio. Se acabó el auxilio inmediato en lo que tiene que ver con decisiones que impactan en el momento histórico, en el caso donde que se está llevando en el estado ahora mismo. Por lo tanto, nada los casos impide... se continúan viendo en su estado. Ajá. Lo que pasa es que no han terminado. ¿Cuánto tiempo se puede tardar un caso en un estado en resolverse? Años. Meses, años. ¿Y cuánto tiempo nosotros vamos a estar en esta situación tan cambiante? Pues no sabemos, pero ciertamente en el in-between se le van a estar violentando los derechos a las personas, a las iglesias, y no hay nada que hacer. No se puede hacer nada porque ya se recurrió en auxilio al más alto foro, y ciertamente pues ellos han denegado el auxilio. Y hay iglesias que decidieron cerrar a raíz de esto. Y entonces, ¿verdad? Sí, porque es que lo que sucede es que han existido prohibiciones ahora mismo hasta de que, por ejemplo, en un restaurante no hay limitación en cuanto a intercambio de dinero. Ajá. ¿Verdad? Uno paga y le devuelven, aunque sea un servicarro, hay que pagar, hay que entregar un dinero. Ajá. Sin embargo, en esos mismos estados, pues no le permiten lo mismo a una iglesia, no le permiten recoger su diezmo, porque hay riesgo de contagio. Para que la gente tenga una idea, el casino del estado de Nevada puede tener 500 personas con el 50% de la orden del gobernador. 500 personas pueden estar allí jugando. Una iglesia, aunque físicamente sea mucho más grande que el casino, puede tener 50. 50 nada Increíble, más. ¿no? Ningún sentido, ¿no? Es así. Esa es la nueva regla, la nueva modalidad. Sonia, en palabras mías acá, en términos legales, la Biblia dice, y qué bueno que la Biblia lo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va a irrumpir y en términos espirituales siempre le gana a las tinieblas porque Cristo es el gran ganador de todo. Pero en términos legales acá, en lo cotidiano, esto ha sido un golpe para la iglesia enorme desde el punto de vista legal. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo, y déjame aclarar para beneficio de Kavanaugh que sí, en efecto, él estuvo en contra
Él estuvo en contra lo tengo aquí al frente del caso, él estuvo en contra, escribió sus propias razones de por qué no estaba de acuerdo, al igual que Gorsuch. Y es bien interesante porque el juez Gorsuch le dice a la corte cuando expresa su opinión que él reconoce que estamos en unos tiempos donde hay muchos cambios y la gente tiene los gobiernos tienen que tomar decisiones en las que tienen que moverse de manera rápida para proteger a las personas. Sin embargo, dice, no hay forma y no hay mundo en el que la Constitución permita que Nevada favorezca el que el Caesar's Palace, que verdad analógicamente es el Palacio de César, pueda ir y pueda estar por encima, en prioridad, de la Capilla del Calvario, refiriéndose a Calvary Chapel, que es la iglesia que va en el recurso ante el Supremo, haciendo la analogía del Caesar's Palace, del Palacio de César, versus la Capilla del Calvario, refiriéndose a Jesucristo. Wow. Este juego cambió hace rato y sigue peligrosamente cambiando, Sony, para la iglesia. Definitivamente, y la falta de ayuda de la Constitución protege a los ciudadanos. Quien único puede ayudar a los ciudadanos a protegerse de las actuaciones ilegales del Estado son los tribunales. Sin la ayuda de los tribunales, simplemente estamos a merced de las actuaciones de los gobernantes, que ahora mismo, socolor de la autoridad que tienen, por la emergencia, se han abrogado unos derechos que en este momento, pues, y ciertamente en Puerto Rico no se ha visto, porque ahora mismo en Puerto Rico las iglesias están siendo tratadas en esta última orden ejecutiva de igual forma que otros comercios, otros negocios. Pero sin embargo, si leemos la demanda que acaba de radicar, que radicó hace unas semanas, los autocines versus la gobernadora, precisamente por violentarle los derechos, uno de los argumentos, interesantemente, es que por qué los autocinemas se les trata peor, de una forma más negativa, que a las iglesias, porque a las iglesias se les trata preferentemente a los cines. Esto es en Puerto Rico. Exacto, sí. Cosa que la realidad es que pues se está viendo a través de todos los estados, de la forma en que los gobernantes están expresamente haciendo distinciones contra la iglesia. Esto no es una cuestión que estamos haciendo unas inferencias. Exacto. Esto es expreso. Los bares, los cines, los restaurantes, los casinos pueden hacer esto. Las iglesias no tienen que limitarse a eso. Sí, si añadimos que en el estado de California ahora mismo el tope son 100 personas, pero no pueden cantar. O sea, el gobernador le dice a las iglesias de su estado, pueden hacer cultos hasta de 100 personas, pero no pueden cantar. Y la gente, yo no sé si los que nos están escuchando esta mañana están conscientes de que esa es la orden ejecutiva del gobernador del estado de California. Increíble. ¿Qué fue? En ese caso, la manera en que ellos lograron defender y que se distingue del caso de Nevada, es que en ese caso ellos lo que decían era que lo que ellos estaban queriendo lograr para evitar el riesgo a las personas era que, por ejemplo, en los supermercados y en los sitios como eso, las personas no se reunían de la misma forma y con los mismos propósitos que en las casas de adoración. En las casas de adoración la gente llega, se aglomera, se sienta y hace lo que va a hacer. En los supermercados la gente entra a buscar lo que va a coger y se va. Ellos decían, esto es diferente, no los podemos tratar igual porque la manera en que ellos hacen uso del local es diferente. Ese fue el argumento que utilizaron en California y de igual forma no fue el caso atendido por el Supremo, por lo tanto pues continúa vigente la orden de California contra las iglesias. ¿Te parece, desde el punto de vista como abogada, te parece
que una que otra iglesia es la que está llevando casos legales cuando hay miles y en ese sentido los pastores no se ponen de acuerdo, la iglesia está dormida ante este tremendo ataque del Estado? Pues fíjate, a mí me parece que las iglesias que han tomado acción son las iglesias que tienen los recursos económicos para llegar a un nivel como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No todas pueden, ciertamente. Y el que las pocas que han logrado tener los recursos para llegar allá les haya sido impedido el poder, ni siquiera les dan el beneficio de una explicación, simplemente deniegan su petición de plano y ya. O sea que entonces podemos esperar de las iglesias pequeñas, de las iglesias que no tienen el recurso. Es ciertamente un disuasivo para que las personas puedan llegar a los tribunales a reclamar lo que por ley les pertenece, que es protección de las actuaciones ilegales del Estado. ¿No hace más fuerza que muchas se unan, independientemente de que algunas tengan más el poder económico, ¿verdad? Como siempre ha sido. Exacto. El hecho de que una esté demandando a que 10,000 se unan a la demanda, a que 15,000, a que 50,000, a que 100,000 se unan a la demanda en toda la nación? En lugar de cerrar. A eso sería, para es mí, lo que me como refiero. abogada, si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría. Definitivamente. O sea, definitivamente hay que seguir intentando porque cada vez que ellos atienden los casos, ellos ven el argumento del caso particular. O sea, ellos tienen por obligación que leer lo que dice ahí. Y si ellos, de los argumentos de cada caso particular, ellos pueden hacer unas diferencias y distinguir los casos que han resuelto antes o que se han negado a atender antes versus el caso que tienen de frente, sí pueden tener una justificación para entrar a decidir el caso en los méritos y decir, ok, de acuerdo a este caso, pues entendemos esto y esto. Y ciertamente sí es un ataque en donde se unen muchísimas iglesias que se pueden añadir otros argumentos adicionales a los que ya de plano han denegado. Definitivamente que hay que hacerlo. No podemos detenernos porque simplemente ellos digan que no una y otra vez, una o dos veces. Eso es lo que yo noto. En la nación americana, Sony, tú tienes nombres de pastores con un peso impresionante. O sea, yo estoy viendo que esta es la lucha de un pastor X en California, pero cuando tú juntas los grandes nombres que la nación conoce, por ejemplo, Joel Osteen, que congrega 30,000 personas, está cerrado y tú no has escuchado nada de Joel Osteen. Dante Gebel en California ha sido vocal, ha sido fuerte, ha sido duro, pero no ha tomado ninguna acción legal y no está unido a nadie. Está solo con su lucha. Tú tienes a Joyce Meyer, tú tienes a el de Dallas, Texas, el prietito que a mí me encanta, el pastor fogoso, T.D. Jakes. O sea, ¿dónde están esos nombres? Tú tienes una organización como TVN, que es una organización de televisión por cable poderosísima. ¿Dónde está? Tú tienes a Franklin Graham. ¿Dónde está esa gente poniéndole presión? Porque los jueces del Supremo son seres humanos sujetos a opinión pública. Como un ente monolítico, juntos, diciéndole a los tribunales, respeten nuestro derecho constitucional. Lo han dejado a que esta es la lucha de fulano, de perencejo. Obviamente se ve que la iglesia no está unida en un derecho fundamental como ese. Y tú los ves solitos y solitos están perdiendo los casos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo tú explicas eso? No, definitivamente el simple hecho de que las personas decidan el permitir que esta discriminación, porque es discrimen, Sí. Claro, es claro. contra la iglesia. En la cara de la iglesia y nadie diciendo nada, solamente uno que otro pastor dando la lucha. Es una vergüenza para la iglesia. Es una vergüenza para la iglesia. Por el contrario, iglesias que ya se han comunicado que no van a volver a abrir ni ahora ni nunca, o sea, cerraron. No, el infierno está aplaudiendo de fiesta, olvídate. El infierno Fuerte está por demás. Estos pastorcitos tienen el lomo bien flojito, bien flojito. Y todo el mundo sigue callado. Y el Supremo con el azote, con el látigo. Esa es la verdad. Sí. Eso es lo que estamos viendo. No, y la realidad es que son por lo menos tres derechos fundamentales. No solamente estamos hablando de la libertad de religión aquí, también estamos hablando de la libertad de expresión y asociación. O sea, las reuniones de adoración que son dirigidas a adorar
son asambleas sagradas, son reuniones sagradas de los creyentes, que cuando se les impide reunirse en persona a adorar como un solo cuerpo, esto se ve como en el sentido bíblico de lo que nosotros creemos. Esto se ve como una violación a tus obligaciones, a tu obediencia que le debes a tu fe, a los postulados de tu fe. Y ciertamente el coartar la libertad de asociación específicamente para la iglesia va a un nivel todavía superior, precisamente porque impacta directamente el derecho a expresar la fe de la manera en que el ciudadano entiende de manera subjetiva. Correcto. Que la quiere ¿verdad? Poner en función y expresar. El principio bíblico lo vemos cumpliéndose, pero perfectamente. Un pueblo dividido no puede prevalecer. Sony, gracias por estar disponible, te bendecimos, gracias por estar al día con este tipo de casos. Esto apenas fue el jueves pasado, ¿cierto? Esta decisión tiene solamente unos días nada más. Sí, esto salió el otro día, el 24. El 24 de julio. Y hoy estamos a 27, 3 días tiene esta decisión para que la gente sepa que estamos hablando de algo tan reciente de 3 días. Gracias, Sony, te bendecimos. Claro que sí, nos vemos. Bendiciones. Gracias a ustedes. Bye. Wow. Terrible. Qué impresionante lo que está pasando, y la iglesia en los Estados Unidos muda, en silencio. Bien aguajeros en el púlpito, pero hay que llevarlo a lo legal. Si la lucha ahora es legal, ¿de qué vale que yo saque pecho y reprenda al diablo y le diga al infierno, ustedes están derrotados? Pero la lucha legal no la doy. Entonces los pastores, cada cual por su lado. Los grandes. Pastores poderosos. Los más seguidos. Mano, con millones de billetes en sus arcas para dar esta lucha y que se avergüence el sistema judicial. Pero cada cual está dejando que el otro más chiquito sea el que dé la lucha y ellos callados. Qué vergüenza para mí como creyente, mano, siendo parte de la iglesia. Qué vergüenza. Con todo respeto digo esto, entonces por otra parte impulsan a los misioneros a salir al campo, pasan hambre, arriesgan su vida, muchos los matan, no están nada cómodos, pero están en el frente de la batalla. Así es, Qué fuerte por demás. Son las 7:29. Mira, para suavizar la cosa un poquito, una chica que siempre te motiva un montón y está aquí en el equipo de En Ruta, Moraima Oyola, viene con Vamos por Más. Eso es lo próximo, nadie se vaya. Buenos días, estamos en Ruta Nueva Vida 97.7.